Muchas ocasiones, cuando las cosas no salen como uno quiere, solemos renegar, pues pensamos que tenemos mala suerte, que Dios no es justo o que se ha olvidado de nosotros. Nos quejamos, renegamos, sin imaginar que muchas veces nada sucede por casualidad. A veces los planes suelen fallar, pero para nuestro favor. Pero lastimosamente, mientras nos quejamos y hacemos resistencia por nuestra desgracia, nuestra suerte pasa ante nuestros ojos. Pero en ese momento solemos estar cegados. Cuando Ricardo era un niño, vivía en extrema pobreza en las favelas en Brasil. A su padre lo habían matado por un ajuste de cuentas y su madre trabajaba en un burdel. Al principio él no sabía, pero al ser un adolescente lo descubrió. Y fue muy doloroso para él. «Mamá, ya soy grande, quiero que dejes de hacer eso», le dijo en una ocasión. Pero su madre sabía que la vida que les había tocado vivir no era de un cuento de hadas, y mucho menos para darle el lujo de renunciar a un trabajo. «¿Quién nos dará de comer?», había sido su respuesta. Y ante esto, Ricardo no pudo hacer nada. Al pasar el tiempo fui creciendo. Ya tenía 18 años. Decidí trabajar limpiando autos en los semáforos. Cada noche, al llegar molido y echarse en su cama, pensaba en los múltiples autos, camionetas que había limpiado. Con dinero en su bolsillo, pensaba en que podría hacer dos cosas: o seguir en la miseria y terminar como todos, involucrados en actos delictivos. Intentó salir de aquel hoyo, una vida donde la felicidad no lograba ingresar. Al menos en su hogar no. Siendo hijo único, le había tocado defender a su madre muchas veces, pero por más que suplicó, por más que le dio dinero y le demostró que ya no era necesario que trabaje, su madre no aceptó. «Estoy para el infierno, hijo», le había dicho. «Sálvate tú si puedes». Una noche no podía dormir, pensando en la vida que llevaban. Su madre llegó por unos minutos y le dijo: «Ricardo, aquí está todo lo que he ahorrado». Eran $200. «Mi dinero de toda una vida», decía su madre, ya anciana. «Si un día no vuelvo, tómalo». Las lágrimas y los abrazos llenaban aquella choza que hacía 38 años los protegían del frío y de la calle por momentos. Ricardo simplemente la dejó ir, sin saber que esa sería la última vez que la vería, pues ella fue encontrada muerta en un tiroteo al día siguiente. Nada podía mitigar el dolor que sentía, tanta miseria, tanta zozobra. Solía preguntarse por qué a mí. Pero el tiempo no se toma descanso, y cuando resultó, los años habían pasado. Ahora tenía una idea: salir de aquel lugar. Iré a los Estados Unidos o a Canadá, decía. Hay un mundo diferente allí, se decía. Empezó a ahorrar dinero lo más que podía. Se visionaba en aquellas casas hechas de un buen material, un lugar donde la gente es tan adinerada y justo que las cosas que a veces se averían por más nuevas que sean, no las arregla y la dejan en las calles, para que mendigos y quien lo necesite se lo lleve, o simplemente termina en la basura. Hasta los mendigos han de vivir bien, pensaba. Así trabajaba arduamente, pero el amor le llegó. Trajo a su esposa a vivir con él, usó un poco de sus ahorros para acomodar lo que tenía, y con eso lograron sobrevivir. Seguía trabajando de lo que había y manteniéndose alejado de la vida mala que llevaban sus vecinos. Cuando se disponía a guardar nuevamente dinero, su hija llegó al mundo. Nació sin complicaciones, pero su madre no resistió, y después de encomendarle a su pequeña a su marido, agonizó y murió en los brazos de Ricardo, que un gran golpe bajo estaba recibiendo. Ahora con esa situación tocaba seguir. Secaba sus lágrimas mientras sostenía a su pequeña, que le decía que al menos se tenían el uno al otro. La besaba y la mecía en una vieja silla que su madre le había dejado. Miraba una antigua televisión que tenía, y mientras observaba las películas, los lugares más hermosos que alguna vez había querido disfrutar,
Nada podía impedir que sus pocos ahorros se vayan. A veces no podía creer cómo siempre que había querido irse de ese lugar, las cosas se le ponían tan difíciles. 17 años tenía su hija, cuando él había decidido olvidar la loca idea de irse de su país. Atrás había quedado sus ganas de probar de ese mundo diferente que desde niño tanto había anhelado. Apagó sus ganas y decidió quedarse para que al menos, si él no pudo darse una oportunidad, su hija sí lo haría. Empezó a ahorrar nuevamente y envió a su hija a la mejor escuela que había en su pueblo. Procuró siempre seguir al tanto de ella, pero a veces el día se ponía difícil y por las cuentas ahora tenía que trabajar sin parar. Al menos su hija no desperdiciaba sus esfuerzos y sentía que valía la pena haber abandonado su propio sueño para darle lugar al de su hija. Pero estaba ya a punto de graduarse su hija de la universidad. Una noche descubrió que estaba embarazada. ¿Cómo es posible?, se decía. Lloró amargamente, pero sabía que ella no lo había decepcionado, por eso o porque su carrera se había detenido, sino porque el padre del pequeño, al saber que ella estaba embarazada, no quiso hacerse responsable. Respiraba profundo Ricardo, quien en breve sería abuelo. Con 60 años cumplidos, ya tendría que servir de soporte para ella y su pequeño, aunque lavar autos en los semáforos era un esfuerzo grande. No se podía detener. Los dolores fueron mitigados cuando el pequeño le empezó a decir papá. Sintió que la vida volvía a empezar nuevamente. Los días, aunque eran sacrificados, eran con algo de felicidad. Pero todo llegaría a su fin un fatídico día. Su hija reanudó sus estudios para titularse y solía quedarse hasta tarde en el centro de computación a realizar su tesis y así poder graduarse de enfermera. Esa noche, Ricardo se mostraba optimista. Llegó del trabajo, pasó por la vecina a quien su hija había encargado a su nieto. En una nota que su hija le escribió decía: «Padre, tengo que quedarme hasta tarde. Hoy termino mi tesis. Te encargo a Leo». Después de leer, sintió orgullo por ella y se dispuso a hacer dormir a su pequeño nieto. En aquella vieja mecedora estaba, cuando en medio de la noche, 2 agentes de policía le informaron que tenía que ir a reconocer a alguien. El alboroto era tanto que su nieto se despertó, por lo que tuvo que llevarlo con él. Todo el mundo dormía mientras el mundo de Ricardo se caía a pedazos, mientras veía a quien había sido su pequeña por 22 años. Yacía tirada en el suelo. Una bala perdida había puesto fin a sus intentos por salir de la pobreza y a los sueños de toda una vida. Los días más negros que un ser humano puede vivir y que quizá hasta puede soportar habían llegado a él. «Dios, ya no puedo más», decía el cielo. «¿Por qué me estás probando tanto? Solo quiero vivir algo bueno alguna vez en mi vida. Si realmente eres un Dios, dame una señal para saber que aún merezco vivir». 62 años de melancolía, tristeza y más desgracias. «Libérame, Padre. Si algún antepasado mío te desafió y por eso se cierne sobre mí una calamidad tan grande», decía. No había más que hacer, ni tiempo para llorar. Su nieto lo necesitaba. No había fuerzas, pero siguió su camino por inercia. Una mañana no quiso salir a trabajar y se quedó en aquella mecedora que de niño su madre solía hacerlo dormir. Ahora estaba él con su nieto, buscándole sentido a su vida. De repente dijo: «Dios, dame una señal». Mientras se mecía, se quedó dormido. Al despertar, un pensamiento se le vino a la mente. «¿Por qué no migrar ahora?», se dijo. Miró a su nieto y se afirmó en su idea. «Lo haremos», le dijo. 3 meses le tomó ahorrar dinero, tomó a su pequeño nieto y salió rumbo a cumplir sus sueños. Fue en bus, caminando, atravesó Colombia
y el dinero le alcanzó para llegar hasta México. Allí lavó autos y siguió con su viaje. En el camino se deshizo de cosas, teniendo como único sus documentos y documentos de su nieto. El pequeño ya tenía 3 años cuando logró atravesar la frontera de los Estados Unidos. Lavó más autos y vivió allí 1 año. Su agotado cuerpo no sabía de dolor. Realmente era como lo había visto en la televisión, y mejor que eso. ¿Por qué no a Canadá?, dijo. Siendo anciano, ya logró tramitar su visa, pero la de su nieto demoraría aún más, y creyendo que dentro de pronto moriría, decidió seguir lavando autos en diferentes car wash. Ahorró un poco de dinero y llegó a la frontera. Quiso ingresar como todos, pero no pudo pagar su equipaje extra, por lo que tuvieron que dormir esa noche en las afueras de la frontera. Al día siguiente tomó una maleta y dijo: «Solo meteré lo más importante». Supo entonces que no podría de manera legal llevarse a su nieto. Fue entonces que, sin dudarlo, tomó al pequeño Leo en su maleta, y mientras éste dormía, caminó por las trochas y logró cruzar. Lo que sus ojos veían era el paraíso. Cansado pero con mucha alegría, vio sus sueños realizados. Vivieron en la calle mientras lavaba carros para rentar una habitación. Esa noche conversó con su nieto y le dijo que su trabajo ya estaba hecho. «Vive, hijo, tu sueño». Así, sin que él se lo esperara, la muerte le sorprendió aquella noche. Hoy han pasado 10 años desde aquella vez, y mientras veo tu tumba, abuelo, estaré eternamente agradecido por lo que has hecho, por no rendirte y darme esta oportunidad, que de seguro no la desperdiciaré. En memoria de Brussel, mi abuelo, mi padre.